Vamos a presentar a dos integrantes, aunque hay uno, pero corresponde, ¿verdad?, hacerlo. Sí, me parece que sí. Es justo. Vicente Tusset Mayoral es doctor en Letras por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona. Durante el 2022 realizó una estadía de perfeccionamiento en el Departamento de Colecciones Especiales de Bryn Mawr College. En 2023 completó la diplomatura en Humanidades Digitales de la UCES. Como integrante del Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, ha participado en distintos proyectos de digitalización de archivos de valor histórico, artístico y cultural, y actualmente es el coordinador técnico del Laboratorio de Humanidades Digitales de dicho instituto. Carlos Siliberti, que no está presente, pero sí es también autor de la presentación, es analista, programador y de sistemas. Como integrante del Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, ha trabajado en varios proyectos asociados a la preservación digital y disponibilización de archivos. Entre ellos, realizó la configuración, programación y diseño de la plataforma Omeka S para la colección Lucio Mansilla, proyecto desarrollado en conjunto con la Biblioteca Nacional Argentina. Para la jornada de hoy presentan elaboración de un dossier genético digital para la novela Luminosa de Mario Lebrero, un caso testigo en la gestión de archivos nativos digitales para la región. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien, me parece? Sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a la Red de Archivos, a la Biblioteca Nacional y en general a todos los organizadores por permitirnos participar de este evento, que además ha sido muy estimulante y muy interesante, y nos ha dado aportes que nos llevamos muy contentos para Rosario. Bueno, yo quería empezar un poco por el lugar inevitable de estos trabajos sobre archivos, que es la historia de este archivo al que llamamos Archivo Digital Mario Lebrero, o Fondo Digital Mario Lebrero, para ser más precisos, porque efectivamente ningún archivo queda desligado de su propia historia, y en este caso tiene también, muchas gracias, tiene también el componente del azar. La conexión de Mario Lebrero con Rosario se remonta por lo menos a finales de los años 60, pero más modernamente, y en relación a este archivo, la vinculación entre el Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, que es la institución con la que yo trabajo, y Lebrero surge a partir del interés de una de sus investigadoras, Luciana Martínez, por la figura de Lebrero en el marco de una investigación que tematizaba la relación entre literatura y ciencia. El interés por Lebrero la lleva a localizar una colección de revistas científicas, la colección de revistas científicas de Mario Lebrero, y es como Luciana se acerca a sus herederos y consigue la posibilidad no solo de ver el fondo, sino también de que ese fondo sea donado al instituto. La relación prospera y a partir de ahí se extiende a la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario. Nuestro instituto funciona físicamente ahí, es un instituto de doble dependencia entre CONICET y la Universidad Nacional de Rosario. Bien, y la Escuela de Letras de dicha facultad redacta y produce un documento de donación que incluye no solo las revistas, sino también la colección de policiales, y además el testimonio digital, y ahí empezaba un poquito ese archivo, el testimonio digital del resto de la biblioteca Lebrero, de la biblioteca que había sido donada y vendida en distintos episodios. Es decir, era algo así como la biblioteca, o lo que quedaba de la biblioteca de Mario Lebrero en físico, y su testimonio digital. Esa donación se lleva a cabo, se produce el traslado de los libros, pero el traslado de los libros queda detenido en la aduana. ¿Por qué? Por una inconsistencia en la declaratoria, de la declaratoria de contenido. Y ahí es donde surge el pequeño acto de misterio que tiene este archivo. Y es que Juan Ignacio Jope le dice a Luciana que le ha incluido un regalito. Bueno, ese regalito, además de dejar varado el envío durante unos cuantos meses en la aduana, literalmente fueron meses, resultó ser ni más ni menos que
cito, porque no me quiero olvidar de ningún número ni decirlo imprecisamente, 8 VHS, 143 disquetes, entre esos disquetes tradicionales de 3,5 y algunos disquetes ZIPs, y 24 CDs grabables. Esto es lo que con absoluta sorpresa recibimos en el Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, pensando inicialmente que eso debían ser restos de material de escritorio, que no podía ser de ninguna manera que fueran CDs o disquetes que pertenecieran a Mario, pero efectivamente cuando vimos y tomamos posesión, digamos, del objeto, pudimos ver que ahí estaba con letra de Mario Lebrero nombres de archivos tan tentadores y promisorios como Irrupciones Inéditas o todos los .doc, en fin. Eso generó no solo euforia, sino también una necesaria preocupación en el instituto, porque bien, nosotros teníamos experiencia en proyectos digitales, se había trabajado ya con AIRA, con el Archivo Histórico de Revistas Argentinas, para el cual se llevó a cabo un proyecto de recopilación de revistas culturales rosarinas y digitalización y ordenación, porque ese proyecto incluyó la descripción, la indexación y la presentación de esas revistas. Les traje una, pero sería muy complicado. Bueno, les traje simplemente porque entre las revistas, para citar que entre las revistas que se digitalizaron estaba el Lagrimal Trifurca, que si recuerdan bien, es el lugar donde aparece la primera reseña crítica de Mario Lebrero, una reseña del Bio Gandolfo sobre gelatina. Bien, y además, obviamente, van a tener ocasión también de conocer la colección Lucio Mansilla, que era otro gran proyecto digital preparado desde el instituto. Pero este era diferente porque era un archivo nativo digital, de los cuales no se ha hablado demasiado acá en estas jornadas. En general, los proyectos que se han presentado han sido proyectos de digitalización o proyectos ligados a algún tipo de visualización de datos, pero siempre con una base de digitalización. Y acá nos encontrábamos con un elemento diferente, y me gustaría detenerme un poquito a analizar esa diferencia antes de entrar propiamente en la cuestión de la perspectiva genética en torno a este archivo. ¿Por qué decimos que es diferente o en qué es diferente a un archivo nativo digital? Bueno, la discusión evidentemente que es larga, excedería por mucho el tiempo del que dispongo y daría para otra ponencia sin lugar a dudas, pero vamos a resumirla en sus hitos más importantes. Pensémoslo a partir de la década del 2000, cuando esa discusión todavía estaba basada en la dicotomía entre abstracto y concreto, ¿no? Es decir, el archivo digital, ¿qué era? O era una sucesión de ceros y unos, o era efectivamente una serie de materialidades de distinto orden, no solo de soportes, hardware y todas las interferencias que se producían ahí y que debían ser también preservadas. Porque si hablamos ahora de la diferencia entre el archivo digital y el archivo digitalizado, lo hablamos en términos de preservación y de accesibilidad. ¿Por qué es importante esa diferencia? Bueno, en esos momentos ese discurso en el fondo estaba determinado, o al menos subyacentemente, por una concepción que se puede remontar hasta el estructuralismo histórico, digamos. Es la idea de la desmaterialización, ¿no? Es decir, bueno, una idea muy lingüística, una idea muy basada en la noción estructuralista de distinción significativa. Y eso trabó bastante el discurso, hasta que esa discusión y ese debate se trasladó al estudio de los medios. Porque, bueno, yo quiero rescatar acá la intervención de Mark Hansen, un estudioso de los medios norteamericano, porque al tratarlo desde su campo, Hansen abre un poco la perspectiva y ahí es donde aparece lo que es verdaderamente interesante y nodal en esa diferencia. Hansen piensa en términos audiovisuales y por lo tanto lo que ven los archivos digitales, nativos digitales, lo que ven ellos es una rotura del isomorfismo entre percepción y preservación. Es decir, para Hansen, que piensa en términos audiovisuales, la preservación de un medio siempre había tenido una relación isomórfica con su percepción. Es decir, la secuencia de surcos de un LP o si quieren, de un cilindro de aluminio de la época de Edison, esa secuencia de surcos
lo que está haciendo es transmitir linealmente la impresión auditiva, del mismo modo que la impresión de un reactivo químico no hace otra cosa que transmitir analógicamente la impresión en nuestra retina. En el medio digital eso se rompe y tiene una consecuencia fundamental, y es la consecuencia de que el medio digital, por así decirlo, en su bit stream, como le llaman ahora, en sucesión de ceros y unos o en su sucesión de cambios de voltaje, si vamos directamente a las propiedades físicas del objeto, ahí lo que está incluyendo es un lenguaje interpretado, un lenguaje y su interpretante. Ceros y unos no significan nada como dato si no tienen incorporado su metadato. Y es ahí donde aparece, digamos, un nuevo paradigma para pensar la preservación. Matthew Kirschenbaum, que es como el pope de la preservación digital o uno de los que más ha trabajado en ese sentido, ha llevado adelante iniciativas muy importantes en ese terreno, como la iniciativa BitCurator, bueno, en fin, para que se haga una idea, es alguien, si no lo conocen, que tiene un libro sobre la historia de los procesadores de texto. Estamos hablando de ese tipo de personaje. Michael Kirschenbaum lo que hizo fue tomar esa dicotomía de Hansen y pensarla en términos de preservación, y ahí aparece una dicotomía que para nosotros es fundamental, que es la materialidad formal de un objeto y la materialidad forense. Nosotros tenemos una materialidad formal. Empecemos por la forense, que son esa listita que yo les he dado. Hay que preservar eso, hay que preservar esos disquetes, esos CDs. Pero ¿dónde reside lo formal? Bueno, lo formal reside en ese entender el objeto como su lenguaje y su interpretante, y por lo tanto en ofrecerle al objeto condiciones de lectura. Esa es la idea de Kirschenbaum a partir de ese desglose que hizo Mark Hansen. Ya no se trata de preservar el objeto, sino de tener conciencia de que estamos presentando dos realidades, estamos preservando dos realidades, y que una de ellas, aquella que será accesible para nosotros, será accesible de forma interpretada. No vamos a acceder a una lectura, no vamos a acceder a un objeto, sino ante todo a una lectura, a una interpretación. Y esa ecología, digamos, su contexto y sus metadatos, es lo que permite que nosotros podamos acceder o de algún modo reinstanciar, respawn, que dirían en el mundo de los videojuegos, reinstanciar ese archivo, hacerlo accesible, siempre de forma traducida. ¿Y qué pasa cuando podemos hacer eso? Cuando podemos preservar tanto la materialidad formal como la materialidad forense. Bueno, pueden pasar cosas relativamente divertidas, como que nos encontremos con esto. La historia del ratón mouse, que va al campo y acá el ratón mouse con sus amigos. ¿Qué son estos dibujos tan naif? Bueno, estos dibujos aparecieron en uno de los disquetes de Mario Lebrero. Mario Lebrero jugaba mucho con la computadora y una de las cosas que hacía era dibujar. Estos dibujos aparecieron en uno de los disquetes. No podemos asegurar que sean de Mario Lebrero porque... Ahora vamos a ver por qué, pero es muy probable que así sea, no solo porque esos disquetes le pertenecían, porque esos disquetes tenían otros archivos que sí eran suyos, sino porque es un tipo de juego al que se dedicaba Lebrero sin duda. Bien, ¿y por qué los traemos? Bueno, porque acá, para hablarles un poquito de la condición de recuperación de esos archivos. Esos archivos estaban en unos disquetes, pero no estaban. Fueron recuperados a partir de tomar el disquete, hacer una imagen bit a bit, montarlo en otro aparato para no perjudicar más a la materialidad forense propiamente, y empezar a investigar, empezar a buscar palimpsestos. Este es un archivo que Mario Lebrero en su momento borró. Por suerte lo borró, le apareció como borrado, pero no quedó sobrescrito. De modo que nosotros, rastreando no los archivos, sino todo el corpus de bits que tiene ese disquete, podemos llegar a recuperar el palimpsesto o lo no borrado. Lamentablemente, como les digo, perdimos, eso sí, los metadatos sí fueron borrados y no aparecen, no tenemos fechas ni tenemos... Ni tenemos la seguridad de que sea de Mario Lebrero, pero bueno, tenemos un indicio fuerte.
Esto me hizo pensar, pensando en la ponencia de Rodrigo, esto es un junk file, pensando en lo de Rem Koolhaas, ¿no? Es un junk space. Pienso que el término junk tiene, además, traducible como chatarra, tiene una conexión muy fuerte con los medios digitales, y además me hizo pensar justamente esos archivos de desechos, ¿no? Fue realmente muy estimulante. Pienso que ahí se tocó algo. En las conversaciones que hemos ido teniendo, siempre aparece el malestar del investigador frente al dispositivo archivo, que siempre se percibe como un dispositivo muy normador, muy inflexible y que tiene como dificultades para colocar los objetos en su lugar. Bueno, también podemos verlo como el otro lado. También podemos ver al archivo justamente como ese momento de encuentro entre obra y desecho. Y ver un poco a los archiveros, yo pensaba, somos un poco cirujas culturales también, estamos revolviendo en la basura, revolviendo en ese junk, y tratando que en ese trabajo surja justamente la potencia crítica del trabajo archivístico, porque finalmente poner en contacto la obra y el desecho no es otra cosa que interrogarse sobre cuál y dónde está esa frontera. En fin. Como ven entonces, el problema ante un archivo de estas características es el desborde. Ayer, el primer día hablé de 90.000 archivos. 90.000 archivos es lo que corresponde solo a los CDs, no nada más que a los 24 CDs. Si además contamos que en el caso de los dispositivos ópticos como los disquetes podemos recuperar archivos que han desaparecido, el número ya se dispara y de hecho se vuelve verdaderamente muy difícil de transitar. ¿Cómo organizar esa masividad? Ese es uno de los desafíos que tendremos cada vez más cuando nos enfrentemos a este tipo de archivos. Bueno, justamente ahí entra la genética como una perspectiva que sirve no solo como una forma de indagación del objeto, sino también de delimitación del objeto. Nosotros nos proponíamos como modo de hacer al archivo accesible, definir series que estén vinculadas genéticamente a la creación, en este caso, de la novela luminosa y el diario de la beca, dos de los textos que tenemos, para los que tenemos más testimonios. Nuestra colección reúne archivos desde finales de década del 90, 96, 97, hasta la misma fecha de muerte de Mario Lebrero. Bien, entonces cuando uno asume que lo que tiene es un archivo digital y decide, bueno, vamos a trabajarlo de este modo, vamos a concentrar nuestros esfuerzos en la perspectiva genética y además de una obra en concreto, podemos tener la falsa impresión de que ese trabajo ya lo hizo por nosotros, o Mario Lebrero o el sistema operativo. He acá un pequeño pantallazo de las carpetas correspondientes a las últimas versiones de la novela luminosa. Última corrección para imprimir, segunda corrección, tercera y cuarta correcciones, quinta corrección, primera corrección, en fin. Y luego una serie de archivos con fechas que corresponden al diario de la beca. O acá otra de las carpetas a las que pertenecen, en este caso es la novela luminosa. En fin, uno puede tener la sensación de que en cierta manera, navegar por el árbol de archivos resuelve el problema. Pero eso es una verdad muy a medias y muy limitada, es una verdad en tanto a la historia casi editorial, diríamos, del producto libro, pero no resuelve otros aspectos de la genética si nosotros pensamos el dossier genético con una cierta ambición, con un más allá. Lo digo en varios sentidos. El primero de ellos es que no podemos nosotros obviar que en el diario de la beca, como venía pasando ya, por lo menos desde el discurso vacío, la computadora no es un medio neutro. La computadora, y nosotros bromeábamos un poco cuando recibimos ese archivo, la computadora de Mario Lebrero es un personaje más. Él habla de ella en términos de mascota y aparece y es tematizada y desde luego es sacada de ese lugar neutro o lugar de instrumento. Les traje acá un pequeño archivo recuperado también. Esta es una entrevista que le hacen a Mario Lebrero sobre para qué usa la PC.
Él la responde: no conozco digamos, el lugar de impresión o el lugar de edición, solo tengo esto y no pude localizar el lugar de edición de esta entrevista. Pero sí que llama la atención, primero, para qué la usa. No sorprende, porque es más o menos para lo que la usaba todo el mundo en ese momento. Y lo que sí nos da, bueno, y fíjese que habla al final de ocuparme del mantenimiento de la máquina como si fuera una mascota súper delicada. Y nos da, muy interesante, esta máquina empecé a usarla hace un par de meses. Uso PC desde noviembre de 1995. Desde noviembre de 1995 uso PC, nosotros lo interpretamos como uso PC para escribir, para producir mis textos, ¿no? Y acá, digamos, ese clivaje que muchas veces se ha querido ver como un clivaje entre la primera y segunda época del Lebrero, o entre el Lebrero más autoficcional, porque de hecho, si me permiten que les lea la primera alusión al uso de la computadora, en la literatura del Lebrero aparece en una entrada del discurso vacío correspondiente al 28 de septiembre de 1990 y dice lo siguiente: no tolero los trabajos repetitivos, rutinarios y, al menos en lo que se refiere a escritura, ya no en la vida, me encantan las experiencias que tienen algo de novedoso, imprevisto, aventurero, como por ejemplo el trabajo de investigación que estoy haciendo en una computadora cuyo manual es incompleto. He aquí, pues, un primer indicio de esta relación que a veces, como digo, ha sido postulada como lugar de clivaje entre dos épocas de la escritura del Lebrero, dos épocas que pueden retratarse paradigmáticamente como a partir de dos imágenes, una muy fuerte, que es la de la novela luminosa, la versión de los años 80, de 1984, en la que se autofigura a sí mismo escribiendo sobre un papel delicado y demás, o una de las últimas entradas del Diario de la Beca, de 23 de mayo de 2001, en la que dice, muy en el otro polo de esta dicotomía que estoy planteando: encendí de nuevo la computadora porque perdí la costumbre de escribir a mano y no se me ocurrió que escribir a mano habría sido muchísimo más rápido y sencillo. Y aquí estoy, escribiendo en el Word para dejar sentada mi opinión. Bien, entonces, evidentemente que esto nos abre a un camino genético bastante más dilatado y además muy difícil de reproducir. He acá un archivo que se denomina Plan de la novela luminosa y que tiene diversos planes. A la fecha 17 del 10 del 2002, el plan pasa a ser así. El plan actual incluye prefacio histórico, etc. A la fecha 2 del 10 del 2024, instancié, esta es la fecha actual, ¿cómo puede ser? Bueno, es un poco un truco de magia, me gusta, es el detalle efectista de esta conferencia. ¿Qué es lo que ocurre? Bien, Lebrero utiliza una macro en este Word, de modo que él las utilizaba en general para estampar la fecha exacta, fecha y hora, y no solo para eso, sino que muchos de los archivos están nombrados a partir de esa fecha y hora. Era el modo que él utilizaba para organizar rápidamente sus entradas de archivo. Pero esta macro está inserta en el texto, de modo que cada vez que uno abre ese archivo, esa fecha se actualiza. He acá lo que hablábamos y lo que decíamos cuando hablábamos de un lenguaje que posee sus interpretantes. He acá la necesidad de pensar en esa circunstancia cuando pensamos en dar accesibilidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacer un PDF de esto para hacerlo accesible? ¿Hacer un PDF y describir las macros aparte? ¿Armar un emulador? Esto ni siquiera está abierto en el procesador Word 6.0 que Lebrero usaba. Está abierto en otro procesador. En fin, esto solo en lo que tiene que ver con el uso silvestre que hacía Lebrero de la informática. Bueno, acá la segunda parte para que puedan ver todo el documento completo. Sí, por otro lado, bueno, no por otro lado, sino en la misma línea, esto también nos hace pensar en un dicho que Terry Cook, un archivero, en los años 90, en 1994,
puso muy en boga y se usó como eslogan para pensar las nuevas circunstancias que se venían cuando publicó un paper que se titulaba algo así como Electronic Records Paper Minds, ¿no? Es decir, cómo encarar estos archivos digitales si seguimos teniendo mentes de papel o pensamos en la sucesión del papel. Sí, perdón, disculpa. Bien, ese es otro de los desafíos en cuanto a la accesibilidad. Pensar la accesibilidad, incluso la accesibilidad en términos genéticos, ya no puede ser pensar en una sucesión, pensar en un archivo después del otro, sino eso, pensar en términos de simultaneidad, pensar en la necesidad de implementar un comparador de archivos, por ejemplo, para acceder. Pero eso nos limita todavía al corpus de escritos, de versiones y de preversiones de la novela luminosa. Pero vayamos más allá, porque como dijimos, Lebrero tiene una relación con la novela luminosa, ¿no? No una relación, no es un medio, como dijimos, no es en absoluto un medio neutro. Entonces, nuestra indagación seguro va a ir más allá. Observen, esto es uno de los, nosotros podemos ver acá, bueno, una de las versiones del epílogo de la beca, el epílogo de la beca, las últimas entradas que se utilizan del diario de la beca, perdón, hay 3 versiones. Como pueden ver, esta es una de las últimas en las que se introduce una de las últimas entradas como cambio. Acá aparece ya marcada como cambio porque lo estamos utilizando comparativamente con otro documento para que se iluminen ya los cambios. Pero yo me quiero detener en el párrafo anterior, que dice así: gracias a algunos programas especiales pude hacer una prolija investigación y descubrir que el responsable de la censura de palabras como pene en el Word es un archivo llamado, etcétera, un archivo de librería. Pude abrir este archivo en un editor especial y modificarlo para que no me siguiera molestando. Es bastante aleccionador explorar ese archivo y ver las palabras que censura. Algunas ni sabía que existían. Bueno, y ahí un camino para pensar o para buscar archivos que puedan pertenecer a ese dossier genético, pero que no necesariamente tengan que ver con versiones o variantes del mismo texto. Lo que ven a continuación es un archivo de texto, un TXT, de hecho, que se titula Para el epílogo y que tiene el siguiente contenido. Está fechado un día antes de la última versión que ustedes vieron del epílogo. Y dice lo siguiente: encontré en archivos, programas, etcétera, está el archivo que es el que controla algunas malas palabras en el corrector del Word. Si leíste esta parte de mi diario, sabrás de qué hablo. Es un archivo de texto. Ese archivo de texto no apareció en ningún lado. Es una cosa del Lebrero, del soliloquio de Lebrero. Todavía no pensé si puedo hacer algo con este descubrimiento, pero es divertido develar esos pequeños estúpidos secretos de Microsoft. Y seguidamente, con un editor hexadecimal, abrí la DLL y cambié algunas de las palabras prohibidas por otras sin sentido con la misma cantidad de letras, y ahora en el Word puedo escribir pene, tetas, correrse, polla sin que el corrector me las señale como inexistentes y además no me deje ponerlas en el diccionario personal. Nada me deja tan satisfecho como estos pequeños triunfos. Bueno, estos pequeños triunfos de los que tenemos detalle en un TXT que sin duda ahora va a tener que formar parte del dossier genético. Y no solo del dossier genético, que uno puede organizarlo como elemento, uno puede organizarlo como parte de una investigación, sino también debería de algún modo relacionarse mediante algún sistema de etiquetas con los archivos que hemos estado viendo. Esto, digamos, es la contracara de lo que ocurre. Si bien nosotros habíamos tomado la perspectiva de la genética como un modo de acotar lo que verdaderamente nos interesa, lo que estamos viendo, en parte también por la naturaleza de la escritura del hebrero y de la práctica informática del hebrero, lo que estamos viendo es que ese dossier genético tiende igualmente a desbordarse. Y como nosotros somos muy amantes del desborde, ¿qué hicimos? Y hicimos lo que hizo el hebrero. Teníamos su computadora, en esos CDs de los que hablé al principio hay al menos 3 versiones de su computadora, una de ellas
casi completa. No la armamos, no la quisimos armar el Frankenstein, porque, no lo sé, por superstición, les voy a ser sincero, me dio impresión, pero podríamos haberlo hecho. La mantenemos como en sus tres archivos, no, ¿qué tres? Son 7 CDs. Pero nosotros fuimos a buscar, obviamente, este archivo MSP3ESDL. Y acá estaba, efectivamente, este es el archivo original. Y pueden ver, están marcadas las líneas. Esto es un editor hexadecimal en el que lo que aparecen son los lugares de los... Bueno, es muy técnico, pero lo que pueden ver al lado es efectivamente una lista, la lista interpretada, en las que aparecen las palabras que al que el librero le molesta que se censuren. Y he acá, ¿qué es esto? Este es el archivo que modificó el librero. Tiene las modificaciones. Como pueden ver, ahí donde aparecían esas palabras censuradas, Lebrero lo que hizo fue sustituirlas y convertirlas en palabras simplemente absurdas. Y de ese modo las pudo utilizar. He acá, pues, la forma en que esa perspectiva genética se fue ampliando, se fue desbordando de nuevo, pero a la vez nos plantea desafíos muy fuertes, como digo, no solo en la accesibilidad, cómo doy, porque esto es un archivo, esto es un editor hexadecimal. ¿Cómo voy a abrir un archivo de librería? ¿Cómo voy a dar acceso a un archivo de librería? ¿Cómo voy a hacer visible ese dato? Bueno, ese es uno de los desafíos que planteo como preocupación vigente del grupo, en ningún caso como cuestión ya resuelta. Lo lamento. Y por último, como última muestra de este desborde, este es el desborde, digamos, que ya entra dentro de la práctica no solo escrituraria, sino informática. Como vemos, Lebrero arranca, un detalle nada más, una anécdota, un pequeño paréntesis. ¿Vieron el acercamiento silvestre de Lebrero a la informática? Digo silvestre porque él empieza sus investigaciones con un manual incompleto. La captura que da cuando antes hemos visto la entrevista para un semanario de informática, la captura que él da para describir la máquina, él no da una captura, no transcribe simplemente las características de la máquina, utiliza un ZCPU, un programa que para la época era raro, era medio de nerd, por decir así, pero al mismo tiempo no era el programa adecuado. El ZCPU daba información de la CPU, que es solo uno de los componentes que es interesante para describir una informática. Bien, una unidad informática, un PC, una PC. Bien, Lebrero siempre tiene estos acercamientos transversales a la informática, esos acercamientos raspados, por decirlo así, o sea, en los que se mezcla un saber incluso a veces muy delicado o muy competente, con una necesidad de sostener un cierto misterio, ¿no? A mí me recuerda mucho a uno de sus cuentos en el que él se dedica a desarmar un encendedor, y de ese encendedor van surgiendo cada vez más piezas y al final las piezas terminan ocupando toda la casa. Bueno, así usaba la computadora. Les quiero dar un detalle. 90.000 archivos les parecen muchos. Piensen que muchos de ellos son zip, en el interior de los cuales, es decir, son archivos comprimidos, en el interior de los cuales hay otros archivos comprimidos. Es como ese encendedor lebreriano. Lebrero usaba, digamos, esa misma lógica narrativa, la empleaba para su acercamiento a la informática. Y con el tiempo, ese acercamiento a la informática, a la programación, al lenguaje de la programación, que como vemos reproduce el carácter aventurero de la escritura, se vuelve incluso una preparación para la escritura. Ya voy terminando, ¿no es cierto? Quiero retomar del diario de la beca una de las últimas consideraciones en torno a los lenguajes de programación, en concreto el Visual Basic, que es el que él usaba. El Visual Basic, dice, es un puente hacia un rescate de mí mismo. Cuando tengo necesidad de programar es porque estoy despegándome de los jueguitos. Después de programar satisfactoriamente, la escritura me queda más accesible. Tengo mejor disposición. El lenguaje de programación
parece ser, según me di cuenta hace ya cierto tiempo, una transición necesaria entre un estado, digamos, de dependencia hacia otro estado de mayor libertad mental. Bien. Un suspiro fuerte porque cuando leemos eso y pensamos vamos a hacer el dossier genético, decimos, sí, los programas, el Visual Basic, y efectivamente, eso es algo que también está en nuestro archivo digital. Yo les traje acá, para cerrar, simplemente una captura de una de las una captura del código de uno de los programas de Visual Basic, que creo que este es uno de los que denominaba antitrance y que servían básicamente para que aparecieran mensajes, para que el hebrero se pusiera a escribir y dejara de boludear. Dicho en estos términos, si ustedes ven al final, donde hay un MSG box, o sea, un box de mensajes, le pregunta, ¿es verdad que desea desactivar la alarma antitrance? La alarma antitrance era un ruido muy molesto, no lo traje para reproducir acá, era un ruido muy molesto que funcionaba cuando el hebrero llevaba mucho tiempo en algún videojuego, ¿no? Y confirme esta vaga impresión. Bueno, se lo traigo porque es curioso, porque es bastante particular el modo de subjetividad que está mostrando acá el hebrero, hablándose a sí mismo en esos términos, remedando de modo paródico ese lugar de enunciación neutro que aparece muchas veces en los programas, con traducciones incluso a una especie de español internacional que logran que no hable nadie. Y bueno, no solo por eso, sino también porque acá quiero plantear, como para cerrar, un nuevo desafío irresuelto. ¿Qué hago con esto? ¿No? Es decir, eso que tiene que transmitirse como un TXT, ¿qué sentido tiene? ¿Tiene que hacerse ejecutable? Hablamos entonces de no solo de una materialidad forense que hasta cierto punto tenemos acá representada, sino necesitamos recuperar esa materialidad formal. Bueno, esa materialidad formal llevaría, digamos, a ese encendedor que se abre a ocupar absolutamente toda la habitación, porque hay entonces Visual Basic en sí mismo debería aparecer como una emulación, y no solo Visual Basic, sino todas las dependencias, todos los archivos que terminan haciendo funcionar y correr esos programas en algún entorno de emulación, también volverían a ser pertinentes. Es decir, bueno, lo que vine a traerles acá es un recorrido por un tipo de archivo que cada vez va a ser más frecuente, que cada vez va a ser incluso casi fatal que terminemos encontrándonos con archivos de estas características, y les vengo a traer algunas respuestas y muchas preguntas que suscita el tratamiento de esos archivos. La preservación, la accesibilidad parecen resueltas, pero es necesario todavía trabajar y pensar en las condiciones que tienen que tener nuestros archivos, nuestros lugares de trabajo finalmente, para dar cuenta de la riqueza inusitada que esconden esa mezcla de basura y obra que son nuestras PCs. Bueno, y eso es todo lo que quería contarles. Bueno, agradecemos a Vicente, y antes de irnos a estudiar programación o algo por el estilo, esperamos un ratito que empieza. Vamos a tener la visita. La visita guiada que la va a hacer el director de la biblioteca, Valentín Trujillo, y esto está programado para las 11:45, así que supongo que nos vendrá a buscar al hall. Sí, si tienen preguntas, claro, si quieren hacer programación o... No les queda otro remedio. ¿No hay preguntas? Una pregunta. Te llevo micrófono. Qué suerte tenemos quienes nos encargamos de archivos de personas que escribieron antes de que se empezara a escribir, porque son efectivamente asuntos que nos vamos a encontrar cada vez más con los archivos, ¿no? Y que todavía no están resueltos, así que qué suerte tenemos de no tener además que trabajar con disquetes, CDs, computadoras, borradores de
Así que ánimo, porque es un trabajazo con muchos desafíos. Y eso no es nada, porque si ponemos las cosas mal, pensemos que se viene la nube y en la nube se van reproduciendo los archivos que van a la nube, van a otros servidores, o sea, vamos a tener que buscar en servidores de Tailandia probablemente archivos perdidos de algún escritor que, en fin, sí, es pavoroso el panorama. Bueno, sí, por ahí ya finalmente no tengamos que hacer nada, ¿no es cierto? Podamos ir a descansar y ir a leer, que es lo que nos gusta. Volvamos a la hoja. Claro, volvamos a la hoja. Hay que dar la vuelta. Sí, exacto. Bueno, gracias entonces y esperamos para el recorrido.